¿Qué tal? Buen día, buen jueves para todas y todos. Un nuevo episodio de la cápsula espacial, una buena tarde, junto a María Paz, junto a Matías y a nuestra invitada, Claudia Paz González. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? ¿Cómo están los aires por allá, por esos rumbos del sur de Chile? Aquí estamos muy bien, muy agradecida de estar en esta cápsula espacial compartiendo con ustedes en estos minutos, donde lo vamos a pasar bastante bien, creo yo. Y por acá en el sur hace un poco de frío, pero estamos bien. Sí, sí. Tú estás en este rato en la quinta región, me entiendo yo. Sí, Papudo específicamente. Ya. Por acá ¿Y estamos. la pandemia cómo está por ahí? Más tranquila que en Santiago, estoy hace algunos días acá y mucho más tranquilo en este pueblo. La gente es mucho más respetuosa y aquí estamos Mm, disfrutando dentro de lo de que la se puede. casa. Sí, Sí. así es. Matías, el tema que nos convoca hoy día es la lectura en tiempos de pandemia. Paz. ¿Partamos? Hace Gran unos tema. días, Gran tema. sí, hace unos días a mí se me ocurrió pensar qué estaba pasando, ¿verdad? Con todos estos niños que estaban en primer año, Exacto. ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el proceso de adquisición de la lectura? Por ahí En partimos. pandemia, de ahí surgió esta idea de hablar hoy de lectura, porque entre nuestros pacientes, ¿verdad? Hay muchos niños que tienen trastornos de lenguaje y que requieren más apoyo todavía en el proceso lector y muchos no están lográndolo como se espera debido a la atención a distancia. Entonces, en realidad empezamos a darle vuelta a la idea de la lectura, qué pasaba en ellos, en estos niños pequeños, qué pasaba en los más grandes también, en enseñanza media, que es donde nos va a ayudar mucho Claudia, que vive esa experiencia todos los días, y qué pasa en nuestros estudiantes de educación superior e incluso en nosotros. ¿Verdad? Recién comentaba a los demás que creo que este año es el año que menos he leído, no he leído libros. Creo que hace esta semana el primer libro que tomo. Todo lo que he leído en relación a trabajo, trabajo y trabajo, solo papers y libros. Y creo que no me ha permitido la pandemia poder volcarme a un libro por gusto, por placer. Igual me gusta obviamente leer por mi trabajo, pero ese espacio que uno se da como privado, que tiene algo de mágico, de verdad, de buscar un libro que uno le gusta, que no es una obligación en ningún aspecto, y, y darse un tiempo. Y esta semana, primera vez, desde que empezó la pandemia, que tomo un libro y me doy ese tiempo. Y realmente lo echaba de menos. Claudia Paz, nos gustaría que te presentara, porque la verdad que nosotros acá dimos por hecho, ¿no es cierto?, que todo el mundo te conoce, pero la verdad es que nadie te conoce, excepto nosotros. Que te presentes, ¿no es cierto?, para la audiencia que si bien no nos van a escuchar probablemente hoy día o no nos vean hoy día, nos van a ver posteriormente. Habitualmente la gente nos ve el fin de semana, ¿ya? Los que no nos están viendo directamente hoy día nos ven los fines de semana y nos escuchan después en el podcast de Spotify y todas las plataformas de streaming que hay para la presentación de podcast. Claudia, tú eres docente, profesora de educación media, ¿sí? Ujú. Sí. Licenciada en lenguaje, eso entiendo yo. Cuéntanos. Bueno, yo soy licenciada en Educación Convención en Lenguaje. Me especializo específicamente desde quinto a segundo medio. Estoy trabajando en este tiempo en el Colegio Verbo Divino y me dedico también específicamente a lo que tiene que ver con coordinar segundo ciclo, que segundo ciclo va de quinto a octavo básico, específicamente en el área de lenguaje. Y trabajar ahí diversos aspectos que tienen que ver con los distintos profesores. Eh, He trabajado con educación personalizada y en este tiempo hemos estado trabajando harto con lo que tiene que ver con trabajo en equipo, que es una de las cosas que a mí me está llamando mucho la atención, el trabajo en equipo con los muchachos. Y tratar de sacarle el mayor provecho a los chiquillos en lo que tiene que ver con lenguaje, ¿sí? Que es una de las áreas que obviamente trato de que se apasionen los niños y que les guste y que saquen el mayor provecho posible. Oye, Claudia, ¿y cómo ha sido la lectura en estos tiempos? ¿Qué pasa con lenguaje y literatura?
me imagino que debe haber alguna complicación, porque nosotros la vivimos en educación superior, ustedes en educación media, básica, también debe haber Ujú. problemas. Bueno, específicamente en tiempos de pandemia, yo creo que lo más difícil que ha sido para los chiquillos es leer en formato digital, ¿sí? Porque nos tocó justo marzo, los chiquillos, muchos no lograron sacar sus textos desde la biblioteca y todo estaba cerrado. Entonces, yo creo que lo más difícil para ellos es adaptarse al formato digital, que en general les ha costado, yo creo, un poco en ese sentido acostumbrarse. Matías, ¿usted lee en formato digital? Es un gran tema, considerando que estamos en una época tan tecnológica y uno tiende a pensar, bueno, las personas viven con el teléfono, tablet, computador, y en este caso Claudia ve la realidad y nos dice que aún así los estudiantes prefieren leer en papel, ¿ya? Entonces yo podría imaginar desde la ignorancia que como están siempre jugando Play, jugando Wii con el teléfono, se les hace mucho más sencillo tomar el tablet y comenzar a leer. Para mí, desde lo personal, como pregunta Mauricio, leer en digital, no puedo decir que es un martirio, porque leer siempre es bueno, pero encuentro que pierde mucho este romanticismo del libro viejo, el olor al libro, poder ir tomando notas. Entonces son varias cosas que yo creo que tienden a estimularte la lectura. Y además de eso está esta idea romántica de leer. Entonces yo si me ponen a decidir si prefiero leer en papel o en digital, prefiero leer en papel, que claramente no hay por dónde perderse desde mi perspectiva. Increíble, ¿ah? Pero cuando uno toma un papel o un libro tiene una dificultad, porque en el libro yo no puedo hacer así, para aumentar el tamaño de la letra, por ejemplo, ¿ya? Es un problema. Es una solución a estas alturas de la vida. Pero Sí. sí, efectivamente, claro, la perspectiva, ¿no es cierto? Y el análisis. Nosotros hicimos una encuesta a principios de año con los estudiantes de la carrera de fonoaudiología de la Universidad Arturo Prat, que es de donde nosotros estamos hablando en este rato, que es este podcast que es de la Facultad de Ciencia de la Salud. Y fíjate que el 90 y tantos por ciento prefiere papel, ¿ya? Libros de papel. Y el resto como que le daba lo mismo, así como papel o digital. Es un problema, po. Es un problema porque resulta que en este rato que las opciones de tener un libro o de ir a buscar un libro, la No biblioteca está existen, cerrada. está Todas las cerrado. bibliotecas están cerradas, no tiene opciones de ir a buscar libros. Hay un problema allí y es como una de las cosas que uno dice, pucha, necesitamos ver este tema y ver cómo lo podemos solucionar, pero efectivamente no hay la posibilidad de leer en este rato en otra opción que no sea el formato digital. Y si no, nosotros hicimos una pregunta también, ¿tienes impresora? Porque nosotros dijimos, ya, bueno, por último te mando el documento y lo imprime. Pero anda a imprimir el Quijote, pues Claudia, ese es como el detalle. No, No, no sé. imposible. No, O sea, no, Oye, las una novelas duda ahí, tienen. Claudia, Ujú. los chicos te señalan por qué les es tan difícil leer en digital en relación al libro en papel. Lo que pasa es que ellos me indicaban en la generalidad que están cansados como de la pantalla. Están ya. demasiado tiempo en pantalla. Imagínate, están en clases de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego tienen que trabajar guías y más encima preparar el plan lector desde lo digital. Espera, algo que no entendí. Quiero poder entenderlo muy bien, porque nosotros acá tenemos clases restringidas de 1 hora por actividad curricular o asignatura. ¿Ustedes están 5 horas? O sea, claro, los bloques son de 1 hora que terminan en 50, pero Ya, ok, son varias asignaturas. vale. O sea, el estudiante está en la Varias mañana horas, con varias asignaturas, Sí, sí. que son enseñanza media. claro. Pero Nosotros acá los chicos desde, los claro, tenemos con 2 asignaturas por ciclo en la mañana, máximo 2. Por Lo jornada. más 2, no 3. dos.
2, No, pues o acá sea, están. máximo 2 horas. Pero más que nada es el cansancio de la pantalla. El cansancio de la pantalla. Sí. El Sí, cansancio de la ellos Estoy pantalla. totalmente de acuerdo. Sí. se quejan mucho de la pantalla, porque además tienen que entregar todo a través de la pantalla. Todas las actividades que uno les va pidiendo, todas las guías, las actividades sumativas, los formativos, todo a través de la pantalla. Increíble. Y por ahí yo creo que también hay otro factor que influye, que es si están conectados a un computador y considerando que ya son adolescentes, el tema de las redes sociales, de los juegos, si tienen acceso al La lado, La interferencia. interferencia, le están saliendo ahí las alertas. La interferencia es brutal. Impresionante. Brutal. Sí. Y eso no lo puedes evitar, o sea, tendrías que decirle, no sé, como, no puedes decirle apague eso, es un problema, sí, ¿no es cierto? Claro. Nosotros, dentro de la encuesta que le hicimos a los estudiantes, les preguntamos si usaban las redes sociales para las clases, y las usan. No sé si pasa eso con los de enseñanza media, Claudia. Como para reunirse a través de las clases, dices tú. O cooperar, trabajar, no sé. Lo que pasa es que ellos utilizan una plataforma que es Teams. Entonces ellos hacen sus Igual que propias nosotros. Ya. reuniones o trabajos en grupo que nosotros hemos determinado, por ejemplo, mucho plan lector que son trabajos en equipo. Ya. Y nos dimos cuenta que al desarrollar en equipo varias de las actividades que les planteamos, es mucho más simple para ellos. Se torna la discusión de manera más simple, el trabajo para ellos se les aliviana mucho más y también para nosotros, ¿sí? Vemos muchos mejores resultados al darles la posibilidad de que ellos puedan conversar temas que vemos en la literatura y que también les están sucediendo a ellos como personas. Entonces yo creo que este trabajo en equipo que tratamos de hacer con el plan lector en cada uno de los niveles funciona mucho y a ellos les gusta bastante. Bastante. Oye, Entonces, no pregunta. lo que me preguntaba yo, la selección de los libros, de los temas, de libros para leer, ¿no? Que es lo que nos tocó vivir en enseñanza media, en enseñanza básica, ¿no es cierto? Que nos decían, tiene que leer la Ilíada de Homero, tiene que leer, no sé. Estoy recordándome Chuta. esos libros que para mí fueron trabajosos, porque no entendía Clásicos. los clásicos de la literatura, ¿no es cierto? ¿Quién selecciona los clásicos? ¿Quién selecciona los libros a leer? Primero viene desde el Ministerio de Educación un listado y por lo menos lo que yo he visto en los colegios que he trabajado es que los profesores de lenguaje van eligiendo algunos temas, algunos títulos en relación a los temas que se van pasando en las clases. Por ejemplo, si estoy viendo mitología, como nosotros lo hacemos en el colegio, les tratamos de colocar una novela que tenga que ver con mitos. Si estamos viendo, no sé, literatura hispanoamericana, buscamos un texto que tenga que ver con literatura hispanoamericana, como para enlazarlo y poder trabajar lo que tiene que ver con no sé, con materia, entre comillas, llevarlo a lo que es la novela o a la comprensión de lectura. Pero es difícil, porque muchas veces no nos va encajando los temas. Sí. Entonces es un cuento que hay que replanteárselo, volver a pensar, ver si funciona, preguntarle a los chiquillos. ¿Y te dice mucho esto, profesora? ¿Y tiene película el libro? Es lo más pequeño, ya lo más grande es como que tienen este gustito por la lectura. Pero ¿cómo llegan a ese gustito? Ese es Porque uno de las... uno es- escucha a muchas mamás y dicen, es que tiene que leer un libro y lo tuve que leer yo y se lo tuve que contar. O tuve que leerlo con él. Y uno ve que los niños muchas veces no lo leen. Los que son más astutos buscan la película, buscan un resumen en internet, buscan un video. ¿Cómo lograr despertar ese gustito, verdad, a leer? Primero yo veo que las familias tienen mucho que ver en este placer por la lectura, el gusto por la lectura. Yo creo que es súper importante acá la labor que cumple la familia en cada uno de estos niños. Y son como la base, pues si tengo un papá que es lector, que le gusta, obviamente copio modelos. Y también tiene mucho que ver el profesor de lenguaje, que tiene que encantar a los niños con la lectura.
Yo creo que ahí la labor que tenemos los profesores de lenguaje es sin duda increíble, porque es como a la par con los papás. Tengo que encantarlo en casa, tengo que mostrarle, modelar, pero también el profesor no me tiene que matar esta lectura. Entonces, de repente eso es difícil. Cuando tenemos que colocar nota, ahí es como que matamos la lectura, matamos la literatura. Sí, sin Sí. duda. Sí. Oye, Entonces, el tema sociocultural, porque tú estás en un colegio ABC1, no, sin duda. El Verbo sí, Divino es un colegio ABC1, ¿no es cierto? Donde se forma la elite política, la elite económica del país de una u otra manera. Podemos decir que los grupos económicos salen de esos colegios. Los padres que están allí son muchos políticos. Es la realidad, no podemos ocultarlo, es la realidad. ¿Influye el aspecto socioeconómico en el tema del lector? Porque uno dice, ya, los libros son caros, sería el primer elemento, ¿no es cierto? Matías siempre me dice, me he gastado la mitad del sueldo en libros y, y tiene razón, porque cada libro vale, de los que de especialidad son 100.000 pesos, 80.000 pesos cada uno, ¿no es cierto? Libros de literatura, 25, 30, no deja de ser. ¿Influye ese tema? ¿Qué ves tú en eso, Claudia? ¿Qué nos puedes sin contar? duda, el capital cultural de cada uno de los alumnos eh, es importante. Y bueno, soy privilegiada de estar en este colegio y tener este tipo de alumnos, ¿Por ¿sí? qué? Que tienen como capacidad o privilegio, digo yo, de tenerlo todo. Por ejemplo, yo recuerdo un alumno que estábamos leyendo Sherlock Holmes y me dice, Miss, en las vacaciones de invierno fui al museo. ¿Te fijas? Entonces, y pasaba tal cosa, lo mismo que vimos en la clase. Entonces, estos muchachos también tienen la capacidad de viajar, están abiertos a un mundo muy distinto, ¿sí? Y sin duda tiene que ver mucho. Yo tengo alumnos que les gusta mucho lo que es la literatura, saben mucho de literatura, leen no solo lo de la clase, andan con sus textos y te llevan sus sagas y te cuentan. Entonces eso tiene que ver mucho también con en dónde nacieron, en el lugar donde están. ¿Incide la cantidad de libros que hay en la casa de las personas? Sí, yo creo también. Y como te dije, si el papá es un papá lector, tengo un alumno lector también. Ese es el modelo sin Matías, duda. ¿cuántos libros habían en tu casa cuando tú eras chico? ¿Lo recuerdas? ¿Yo? No muchos. Yo recuerdo que en la casa de una abuela, ahí teníamos bastantes libros. Era como la colección familiar que estaba en ese lugar, entonces las típicas enciclopedias, los clásicos de la literatura, y era como el lugar de la lectura, pero en casa no, yo no recuerdo haber tenido una cantidad de libros a los que pudiera echar mano y decir, bueno, voy a explorar por acá o por acá, ¿no? Era como la instancia y llegar y poder ahí dar vuelta a los libros y mirar, obviamente en esa edad, que tuvieran dibujos, uno tomaba un libro ahora como Rayuela y dice, no, puras letras, los tiraba lejos. Muy gordo. Yo creo que también es un factor que te va motivando inicialmente, ¿cierto? Todo esto que deja de ser tanta letra, que se pueda, ahora yo encuentro una genialidad, estos libros que son para los pequeños, uno los abre y son como en 3D, que aparece un castillo y son 2 o 3 líneas, y yo creo que eso también tiene que impactar bastante en el gusto inicialmente. Así que son cosas que uno no tenía, o por lo menos yo en mi tiempo no tenía acceso a ellas. Ujú. Ahí Y volvemos a algo que siempre hemos sí, conversado, esto de sí, la experiencia y de la emoción que uno claro, ha vivido frente al al libro. libro, por ejemplo, en este caso. Que a mí me hablan de libro y de infancia, yo me acuerdo que día nublado, día con lluvia, estando enferma, era como quedarse en cama, bien Ya. abrigado y con libro. O los mampatos que me encantaba revisar, que estaban en la colección en mi casa, y olerme los libros de piratas, de Salgari. O sea, esas cosas son las que uno como que es como una añoranza, así como es la experiencia lo que te provoca emoción. Y quizá por eso yo soy
Le compré todos los libros que encontré a mis hijas, porque en cierta forma es como una herencia. Yo siento que uno lo transmite, uno lo traspasa. Fíjate lo que pone Alejandrina allí. Dice, sí influye el estado socioeconómico, trabajo en un colegio vulnerable, en donde aún tenemos apoderados que no saben leer. Sí. Muy distinto de la realidad que vive Claudia. Muy, muy, muy distinto. O sea, es como, esta es la realidad de la mayor parte del país. Yo creo, no creo que sea muy diferente lo que vive Alejandra, ¿no es cierto? Alejandra Merino, en realidad a lo que uno vive. Son datos que uno de pronto le quedan dando vuelta en la retina, ¿no es cierto? De cuando leemos, cómo lo disfrutamos, si nos leían cuentos o no. Nosotros, desde el punto de vista del fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, nosotros insistimos, léale cuentos desde chico a los niños porque le instala el esquema literario en su cerebro y, bueno, de pasada les va desarrollando el gustito por la lectura, ¿no es cierto? Son de los temas que uno dice. Pero se ha perdido un poco la lectura o sea, no la Sí. lectura, la narración, el contar cuentos. Yo el año pasado le preguntaba a mi estudiante en la U, le decía, ¿cuántos de ustedes recuerdan que les hayan relatado cuentos de pequeño? Y eran pocos. Yo pensaba que era que todavía era algo más, más amplio, que todavía era la típico de la mamá o el papá antes de dormir, ¿ya? Porque igual uno trata en general, en la actualidad estoy trabajando con muchos niños, muchas familias que no tienen recursos económicos. No tienen libros, no tienen textos, pero lo que uno trata es que le cuenten historias, porque uno no necesita un libro para enamorarlos de las historias. Basta con contar una historia de cuando eran pequeños, algo que les sucedió en el día, una historia de sus abuelos, ¿verdad? Y con eso es suficiente. Pero se ha perdido un poco eso. Ahora, ¿qué ha llevado a perderlo? No lo sé. Yo creo que las pantallas, la falta de tiempo, el trabajo, ¿verdad? En que hemos perdido cosas tan importantes como esa. Sí. Sí, porque nosotros cuando nos íbamos de vacaciones, cada uno se pillaba un libro, ¿no es cierto? Y era como el libro del verano para leer. A veces estábamos leyendo todo el mismo libro y era como, voy en el capítulo tanto. ¿Te pasó alguna vez, Claudia, eso, no? Es como, voy en el capítulo tanto y mira lo Ahora que en la era pasa. digital se puede. Ah, claro. Sí, sí, por cierto. Sí. ¿Ya? Sí, Antes pero no, antes no se podía. Pero claro, o sea, que varios compartan los libros. Yo no alcancé a leer Harry Potter, yo llegué a las películas de Harry Potter. No sé si tú, Claudia, leíste Harry Potter o Matías leyó Harry Potter ahí, porque son como de la misma edad, ¿no es cierto? Yo soy más viejo, no alcancé el tema de los Harry Potter. Pero estoy leyendo ahí lo que dice Erika, de su hijo, ¿no es cierto?, que le pidió por favor fotocopiarle el libro porque todos sus compañeros llevaban el libro al colegio y tenían colores. Experiencia tremenda, ¿no? Nosotros conocemos a Erika y su hijo, ¿no es cierto? Igual uno dice, qué terrible, es como... Pero es la realidad, que es una realidad muy diferente a la que te ha tocado vivir, estimada Claudia, por eso rumbo. agradecía la vida, agradecía la vida. Sí, sin duda, Sí. sin duda. Sí. Oye, y estos libros que son saga, ¿tendrán algún impacto en el tema del gusto por la lectura o no? Matías se leyó todos los de la entrevista con el vampiro, ¿o no? Esa película. Yo lo leí, pero no todos. Yo creo que sí, es una buena forma. Yo, sin ser especialista, ahí nos dirá después Claudia cómo lo vive ella, pero considero que independiente de si literal o literariamente es bueno o es malo el escrito, con que la persona ya enganche con eso, obviamente va a seguir leyendo y un autor saca un nuevo libro y lo quieren, y eso pasa bastante actualmente con estas sagas de Game of Thrones, George Martin, que esperan años para un nuevo tomo, bien, y se discute si es bueno o no es tan bueno, y qué pasa con la serie, pero eso es un tema aparte. Pero la gente se enamora de las sagas y es como que se siente tan representada por los personajes y les pasa algo y sufren con ellos. Entonces es como una relación que se crea, si bien ficticia, pero que se mantiene bastante en el tiempo. Y por ahí a mí me causa bastante risa porque veo memes que dicen
que a veces las sagas duran mucho más que las relaciones con una pareja que tienen. Entonces se crean relaciones más estrechas. Sí, sin duda. Claudia, ¿qué nos dice la profesora A especialista? mí me pasa que en los cursos, por ejemplo, en séptimos y octavos se trabajan, los niños como que captan compañeros con la saga. Hay algunos, 2 o 3, que son el grupito de los que lee más y como que va ganando compañeros mostrándole esta saga y como que los van invitando a este círculo de lectura y como que se van encantando. Y es Qué impresionante. interesante. Sí, y es Sí. impresionante cómo de tal manera estos alumnos que son buenos lectores pueden invitar a otros que no lo son tanto y que se encantan con estas sagas. Y a mí me pasa en los cursos de séptimos y octavos, que son más buenos para esta lectura de sagas, más que los más grandes, que son de enseñanza media. Como que el fenómeno se ve en séptimos y octavos. Tenemos que mencionar nosotros, aparte de, aprovechando que nos está contando Claudia de séptimos y octavos, que efectivamente la enseñanza básica ha sido un problema el aprendizaje de la lectura, el formato, ¿no es cierto?, de este esquema de educación de emergencia virtual, donde todos los profesores tuvieron que mudar todas sus habilidades a la pantalla, estar conectado a un computador, conectado a través de la pantalla, ¿no es cierto?, para poder enseñar a leer. Ha sido todo un desafío, un desafío para los estudiantes, niños pequeños de 6 años que están frente a una pantalla. Es un desafío enorme estar ahí frente a la pantalla, ¿no es cierto? El otro día hablaba con el papá de un paciente y me decía, es que si yo le pongo una pantalla, el que quiere ver YouTube, no creo que lo quiera ver a usted. Y tiene toda la razón, o sea, es como obvio. Entonces uno dice, oye, ¿cómo lo están haciendo para aprender a leer en este contexto actual, que es complejo, es súper difícil con toda esta dinámica? No sé, Claudia, si nos puedes comentar ahí desde de educación básica, de los más chicos, si te han llegado referencias, tiene algún comentario de los profes respecto de cómo lo están haciendo ellos ahí. Bueno, ha sido claramente un gran desafío porque, como tú dices, el uso de la pantalla, sobre todo en los más chicos, cuesta muchísimo, ¿sí? Y yo creo que, por lo que yo he escuchado, que es un tema que se va a tener que volver a retomar y que cuesta mucho, claramente, enseñar a leer a un niño a través de un dispositivo móvil, a través de Internet, porque, como tú dices, se concentra en el periodo de concentración de un niño, no sé, 5 minutos y sería. Entonces, es el gran problema que tienen estos los profesores de enseñanza básica, específicamente. Por ahí nosotros siempre nos metemos con esos temas con Matías, a propósito de las habilidades, ¿no es cierto?, para aprender a leer, que son las habilidades visoperceptivas, las funciones ejecutivas, que no lo habíamos nombrado hoy día, que siempre las sacamos, ¿no es cierto?, porque nos aparecen hasta en la sopa, ¿ya? Pero efectivamente, porque son de los temas que nos apasionan a nosotros desde el punto de vista de las neurociencias, los niños para aprender a leer necesitan ciertas habilidades desde el punto de vista neurológico y neuropsicológico particularmente. Matías, si te quieres comentar de eso, sería muy bueno porque efectivamente vamos a darle pista a los papás que nos escuchen posteriormente y digan entonces, bueno, pero efectivamente yo estoy entendiendo por qué mi hijo se distrae tanto y le cuesta tanto aprender a leer. Bien, sí, hablando de funciones ejecutivas, es un tema que a nosotros con Mauricio nos encanta, hablamos de regiones prefrontales siempre, para todas las personas que nos escuchan, tienen que decir, ya están hablando de la misma cosa. No sé que Pero aparecen muchas cosas. sí, efectivamente. Nosotros hace poco estuvimos viendo esta semana con Mauricio hablando de funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas para quienes se integran o no han escuchado los capítulos previos son habilidades cognitivas que están a la base de cualquier cosa que nosotros estamos realizando durante el día. Si nosotros tenemos un objetivo o nos levantamos en la mañana pensando qué queremos hacer en la tarde, ya hay funciones ejecutivas trabajando para eso. ¿Qué funciones son estas? Como mencionaba, ¿cierto?, Claudia, Mauricio, atención, esencial. Bien, que es la capacidad de poder atender a un estímulo puntual por un periodo de tiempo.
Y una atención muy particular, ¿cierto? Que se llama atención sostenida, que es mantenerla en el tiempo. Correcto. Atención selectiva para enfocarme en un punto y luego tengo que mantener la atención. Para poder trabajar con atención a ese nivel, hay otro proceso que tiene que estar de la mano, que es inhibir los estímulos externos. Entonces, yo siempre digo, si suena algo de fondo y estoy pendiente de esto, yo no me voy a parar y voy a ir a mirar, a no ser que haya chocado un auto fuera, pero si hay una gotera o suena una puerta, yo tengo que tener la capacidad de seguir atento, ¿ya? Además de eso, ¿qué es necesario? Que tenga la capacidad de poder almacenar información y manipularla de forma temporal. Porque, ¿qué saco de estar mirando un punto fijo sin cambiar la mirada? Pero, ¿y qué hago con él? Está ahí. Entonces, tengo que tener esta habilidad de manipular. Con esto a la base, ya, ¿cierto? Genero un plan de acción y cualquier cosa que involucre aprendizaje debe involucrar estas habilidades. Si bien nosotros sabemos que para el lenguaje verbal son muy, muy esenciales, considerando como un estadio previo de aprendizaje, para la lectoescritura es aún más relevante porque es un proceso más complejo, ¿cierto? Primero aprendemos a hablar, entendemos lo que nos dicen y luego ya podemos ir asociando estos sonidos con estos símbolos gráficos. Entonces, esencial funciones ejecutivas a la base de cualquier proceso de aprendizaje. ¿Y qué podemos hacer para trabajar con ellas? Hay muchas cosas que se pueden hacer y ahí Paz posiblemente es la más idónea que nos puede contar un poco porque uno dice, bueno, y esa cosa tan compleja que está en el cerebro y tanto proceso y tanta palabra que dice Matías. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Claro, exacto. Pero jugando lo llevamos a la práctica. Lo importante es que el terapeuta sepa lo que ocurre en el cerebro de ese niño, cómo desarrollar esa habilidad, pero para el niño siempre tiene que ser estimulante. Y desde ahí viene la capacidad terapéutica de poderlo llevar a un juego, y yo creo que es bastante similar a lo que ocurre con los procesos de lectoescritura. Tienen que motivarse. Y a pesar de todo eso, los profesores enseñan la lectura y la escritura al mismo tiempo. Son dos procesos cerebrales diferentes, en áreas cerebrales diferentes, con montones de cuestiones diferentes. Y los profes lo enseñan así como, sí, nada, hay que enseñarle a escribir, a leer, no hay problema, es algo tan fácil, tan sencillo. Son unos Siempre y secos. cuando el cerebro esté funcionando bien. Porque cuando está funcionando mal, ahí hay un problema, ¿ya? Y a todo eso, que Paz nos puede comentar algunas cosas como elementos básicos que tienen que ver con la estimulación, con la programación, con cómo estar en las condiciones óptimas para aprender a leer, está el tema de la motivación, que yo creo que es una de las cuestiones como más importantes tal vez. Paz. Lo que pasa es que muchas veces uno enfrenta a un niño y conversa con un niño de, por ejemplo, primer año, ¿verdad? Está en este proceso y no lo disfruta, está angustiado. Y los papás también. Y esa angustia de los papás se transmite, porque ellos no saben cómo ayudar y este niño está frustrado además, porque ve que sus compañeros avanzan y él no avanza. Y eso a mí me pasa por lo menos con mucha frecuencia en los niños que tienen alteraciones o trastornos en el lenguaje, ¿verdad? Porque ven que sus compañeros avanzan, aprenden a leer, y ellos a mitad de año, si se ven en relación a sus pares, les piden una lectura fluida, y ellos van recién en las primeras consonantes con mucha dificultad. Entonces, esa motivación la pierden, y la pierden rápidamente. Es más que nada es como un castigo, se transforma para ellos como en una tortura. Sí. Porque si uno lo ve de una forma muy simple, yo se lo explico a los papás de una forma muy simple, para que un niño pueda adquirir lectura, requiere desarrollar otros pilares primero. Aparte de esta atención, ¿verdad?, que está asociada a esta función ejecutiva, un niño necesita otros pilares, otros fundamentos. Y por un lado están muchas habilidades que son lingüísticas. Por eso que este tema es como atractivo para nosotros, ¿verdad? Porque un niño para lograr una comprensión lectora, que al final es el objetivo, porque no me sirve de que un niño solo decodifique, ¿cierto? Solo que mire un cartel y diga, pelota.
pero no sepa qué es eso que dice allí, ni que lo asocie a una pelota específica, sino que el niño requiere, por ejemplo, vocabulario. Un niño para comprender lo que lee necesita tener una cantidad de palabras a su haber. Y ya hemos conversado, ¿verdad?, en otras ocasiones que este léxico está muy asociado, ¿verdad?, también a la situación socioeconómica de los niños y hemos conversado sobre esta gran brecha que existe en los diferentes niveles socioeconómicos. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que hacer un papá de un niño pequeño, pensando con tiempo antes de que aprenda a leer, es que este niño necesita tener mayor vocabulario, conocer el nombre de las cosas, para qué sirven, para qué son, cómo se organizan, qué materiales tienen, porque al leer un libro nos describen contextos, nos describen objetos, nos describen personas. Y si un niño entiende la mitad de las palabras que ve en una página, no se motiva tampoco. ¿O me Para equivoco? nada, para nada. ¿Cómo manejan el tema de la motivación, Claudia, y los profesores? Porque es otro tema, po, o sea, es, nosotros lo vemos caso a caso, niños individuales con un problema, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo manejan los profes que tienen que manejar 40 niños, 30 niños por curso? ¿Eh? Uf, es un temazo. Yo creo que es difícil trabajar la motivación de cada uno de los alumnos, de cada uno de los cursos, que todos los cursos son distintos. Yo creo que, por lo menos nosotros en este departamento en donde yo he trabajado, primero es conversar qué es lo que queremos lograr con los chiquillos, qué queremos. Y también ir conociendo a cada uno de los niveles, qué quieren los chiquillos. Y desde ahí partir con esta motivación. Yo creo que igual es un tema que quizás muchos no se dan el tiempo del conocimiento de sus Pero, alumnos. O pero, no da pero el tiempo. no se dan el tiempo, porque uno siempre escucha a los profesores Sí, yo reclamar y creo decir, que es que no tenemos tiempo porque tenemos que pasar el programa y el programa, y entonces uno dice, pero el programa o sea, tienes que pasarlo sí o sí. sí, Eh, son los eh, eh, contenidos mínimos. Son los contenidos mínimos. Claro, Hay que tienes que pasarlos. pasarlo. Sí. Sí, Ahora yo pero yo creo que... no, di nomás. No, dale, no, fácil. Yo, Dale, yo no. en la actualidad me saco el sombrero frente a los profesores porque uno ve videos de profesores intentando enseñar a leer a los niños, se disfrazan, se visten de personajes, han hecho de todo. Yo creo que nunca se habían, son multifacéticos, ¿ya? Yo sé que en la presencialidad igual, pero esta virtualidad ha hecho que profesores utilicen títeres, marionetas, ¿verdad? Muchos hijos de profesores están orgullosos de sus papás y los ponen en así, videos de mi YouTube, los papá. comparten en Facebook porque realmente han visto que sus papás han tenido que utilizar estrategias que nunca habían utilizado, aprender tecnologías que nunca habían utilizado, sacar todas sus dotes artísticas, sus disfraces, porque motivar a un niño en la pantalla es difícil y motivarlo a leer mucho más difícil todavía. En que uno incluso a los niños pequeños les enseña con objetos, con elementos concretos, con tarjetas, y eso no está aquí, no está No, en la no lo pantalla. ve, no lo ve, sí. Mira Ujú. esta tarjeta, no se ve, se cayó el internet, A la luz. la luz, profe, córralo para Sí. allá, no sé, mil cosas, son miles de detalles. Y lo otro, el uso de la tecnología. Desde el profesor que no sabía, seamos honestos, no sabía aprender un Data, ¿no es cierto? Al profesor que se maneja ahora en todas las plataformas, ¿no es cierto? Ya está subiendo de nivel en términos del conocimiento técnico. No sé cómo fue esa experiencia de los profesores de tu colegio, Claudia. Eso sería interesante conocer. Uf, bueno, yo creo que fue difícil porque en mi colegio hay muchos profesores que son adultos y que les ha costado Espera, espera, muchísimo. todos somos adultos, po, pero... Adultos mayores, no, pero Ah, pasadito, que están alejados de la tecnología, que están así como alejados de yo. la tecnología y que, no sé, usaban el teléfono que no el touch, el otro, imagínate. Oh, Entonces, ha sido difícil, pero han aprendido. Yo de verdad he tenido muchas como conversaciones con profesores que me dicen, Claudia, no sé cómo manejar esto, ya, tal cosa, ya hacemos, ¿cómo se dicen? Eh, tutoriales. tutoriales a través del teléfono y se los mando al WhatsApp, que lo ayudan los hijos. Ha sido difícil, pero no imposible. Yo creo que esto tenía que pasar, lamentablemente pasó en un minuto que no debería haber sido,
de una manera terrible, pero nos empujaron y aquí estamos, De eso salvando, también, salvando. tienes toda la razón, Claudia, porque en todas las películas de pandemia, nadie está en clase. En todas No, las películas de zombies, extraterrestres, o no, Matías, nómbrame una por lo menos en No, la los que, zombies no van a clase. o sea, sí, para empezar, comen pero a los profes. sí, pues, nadie está en clase, entonces efectivamente es un tema. Mira, Camila nos dice ahí el vínculo que se crea entre el profesor y el estudiante genera también el gusto por la lectura, el mostrar lo entretenido que puede ser, así que ahora en pandemia es más difícil aún, estando lejos, porque además efectivamente no está en contacto con el estudiante. Además ves Sí, puras letras, ¿o no, Claudia? No ves sí. caras. Ay, no, no veo caras, pero me pasó lo que está diciendo ahí Camila, me pasó hace un día atrás, el plan lector de septiembre, que con los octavos yo dije, este libro, chiquillos, me hizo llorar, engancharlo. Así que cuando lo terminen me avisan. Y cuando iban terminando me mandaban chat los chiquillos y me decían, a mí es súper sensible usted, no me sacó ni una lágrima. Y después me reclamaban. Después me decían, ay, a mí, nada que ver, mi mamá sí lloró, pero claro, porque es niñita y usted se la pasa puro llorando, pero a mí no me pasó nada, me decía. Pero fue así como engancharlo y como que, claro, terminaban y yo como un domingo recibiendo mensajes del chat de Teams, como, Miss, no lloré nada con su libro, así como, pero se provocó esta motivación. Y claro, Es una discutían buena después. estrategia. Sí, Sí, una buena Sí, estrategia que tiene que ver con la motivación, ciertamente. sí. sí. Fue buena estrategia y creo que lo disfrutaron el libro al decirles que había sido para mí un libro que me había marcado. Y claro, tienen que haber dicho, a ver, vamos a ver cuánto la marcó a la mía, así como ya desafiémosla. Entonces yo creo que funcionó, ciertamente funcionó. Pero voy a tener que buscar otra estrategia para la próxima. No te Sí, creyeron. porque me dijeron que era llorona. Claudia, Sí. y como el tiempo va avanzando muy, muy rápido, acá nosotros tenemos una hora siempre más o menos en la que conversamos de estas cosas. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? Ese que tú dices, no, este libro lo tengo ahí, es mi libro, es mi libro. ¿Cuál es tu libro Bueno, favorito? para mí el Quijote de la Uno, Mancha, uno. El Quijote de la Eh, Mancha. sí, yo creo que es un libro que te acompaña y que como que siempre uno le va buscando cosas distintas, ¿sí? Lo mismo ocurre con este clásico que mucha gente diría El Principito. Es lo mismo. Yo cada vez que lo veo, lo leo año tras año para trabajarlo con los chiquillos, como, a ver, no lo había visto por ese lado. Y son mis dos libros favoritos. El Quijote de la Mancha, que me hizo llorar en la universidad, pero lo aprendí a disfrutar, y claramente El Principito. ¿Te hizo Que llorar por son, emoción o por las obligaciones de la prueba? Las 1000 hojas que tenía. ¿Por las mil y tantas hojas? sí, también, y porque era difícil en la universidad, no lo entendía mucho, pero logré comprender, logré comprender Matías, realmente. Interesante. tu libro de los regalones. O a mí, ahí se me complica muchísimo escoger libros regalones porque me gustan las novelas, las disfruto muchísimo por ahí. A veces con Paz vamos conversando y hablamos de Benedetti, nos mandamos memes ahí con personas llorando. Pero también me gustan los libros que son como de acción, de terror. Me gustan, entonces va a depender de qué estilo, ¿cierto? De escritura, yo creo que Del por ahí. estado de ánimo que uno tenga. Sí, pero igual, a pesar de eso, tienes que jugártela por un libro, Matías, ese que dice, no, este es el libro, este es el libro. Ese que Si tú es te que dices, te vas de vacaciones, te tienes que llevar un libro, ese. ahí me hacen estallar la cabeza, no sabría qué hacer, no viajo. Viaja Yo- donde haya una librería. a mí me gusta bastante Cortázar y yo rayo con Rayuela. Y creo que lo he leído un montón de veces y es tan raro en ciertos momentos y a veces fluye tan bien y depende cómo uno lo lea. Entonces yo creo que por ahí en cuanto a novela me quedaría con Cortázar y Rayuela. Encuentro que es Ujú. muy, muy genial en todo momento.
Es medio mamón, como dirían, pero me gusta. ¿Y Paz? ¿Qué libro te gustaría? Si tú, ese que te llevarías como de vacaciones para... No, siempre hay un libro que siempre está en mi mesita y en mi pieza, que son los poemas de Benedetti. Siempre están ahí. Desde que tengo como 18 años, voy cambiando el libro, pero siempre están los poemas de Benedetti allí. Siempre los necesito ahí, a mi alcance. Porque ya me lo sé de memoria, pero es como, es un disfrute, algo, trae recuerdos, trae emociones, trae muchas cosas. Es cierto, ¿ah? Sí. Es cierto. Son como esos libros que uno dice, oh, qué maravilla. A mí los libros que me conmovieron y que yo me los llevaría y los volvería a leer son los de Hermann Hesse. Yo te conocí leyendo a Germán Hesse. Claro, El Lobo Estepario, Siddhartha, y varios libros similares, ¿no es cierto? Y una vez me acuerdo que fuimos a la casa de unos parientes tuyos. Matías, Claudia, imagínense la situación. Nos dicen, hay un tío de María Paz que tiene libros para regalar. Salimos así corriendo. Con bolsa. Sí, no es mentira. Empezamos tímidamente, así como, lo podemos echar en la mochila. Qué vergüenza. No nos dio vergüenza. Es que lo iban a regalar, lo iban a Los regalar. tenían para regalar. Entonces, me traje unos tomos de Hermann Hesse donde estaban todos los libros tomo 1, tomo 2 de Hermann Hesse, y estaban la mayoría de sus libros en papel hoja biblia, así de ese delgadito, con letra muy pequeña, imagínate, ya, y varios libros, varios tomos así que eran muy, muy interesantes en términos del formato, que eran varios libros juntos en un solo tomo, así, juntos. Colección completa de Hermann Hesse. Los clásicos, Aguilar. Claro, más o menos así, claro. Oye, pero te prometo que nos vinimos con sacos de libros. Así fue como esa... Lástima que no pudimos ir otra vez. No, cerraron la puerta. Y dijeron, pensaban que no íbamos a llevar un libro. No, como dijeron, tímidos. ¿Están regalando los libros? ¿Todos? Sí, ¿todos? Bueno, todos. Todo lo que pueda llevar. Hicimos una experiencia en la universidad hace algunos años que se llamó Libros Libres. Sí. Juntamos a los estudiantes, les contamos que en otros países la tendencia era a leer un libro y liberarlo, era regalarlo, ¿ya? Entonces yo le dije a los chicos, ¿qué tal si nos organizamos? Estaba dentro del contexto de una actividad curricular o asignatura que se llama Comunicación y Lenguaje en la Tercera Edad, donde hablamos sobre el tema de la reserva cognitiva y que efectivamente la reserva cognitiva era una de las cosas que había que desarrollar desde la juventud, y una de las mejores fórmulas era leer. Entonces yo le dije, ¿ustedes por qué no leen? Y los chicos me dicen, bueno, porque no tenemos libros. ¿Y si nos juntamos y regalamos libros? ¿Te acuerdas? Juntamos unos 200 libros fácilmente. Y el día del evento, cuando liberamos los libros, ¿no es cierto? Estaban todos los chicos estudiantes así, todos así como esperando entrar así y llevarse los libros. Me pasaron cosas muy extrañas desde estudiantes que decían, oh, justo el libro que yo quería leer, aquí está. Muy bonito, ¿no es cierto? Otras personas, porque fue abierto a la comunidad, otras personas que se llevaron los libros y los fueron a vender al Agro. El Agro es una feria de acá del norte de Chile y los fueron a vender, plata. Un señor que limpiaba autos se llevó como 5 libros y me dijo, cuando los termine de leer los traigo. Ese tipo de cosas me quedaron así marcadas, ¿ya? Otros estudiantes que dijeron, pero están muy feos los libros, están muy viejos. Tuvimos de todo. Entonces, ese tipo de cosas a uno lo conmueven, ¿ah? Y tratamos de reeditar eso, pero nos dimos cuenta que muchos de los libros que nos llegaban eran desechos, eran libros maltrechos, feos. O el libro que no quería leer nadie. El libro que no quería leer nadie. Entonces, nosotros regalamos libros que yo dije, este libro me gusta, lo voy a regalar para que alguien lo lea, porque ojalá le pase lo mismo que me pasó a mí con este libro. Lo disfrute. Yo regalé el libro de
que El de después se Germán Hesse. transformó en una película. No, no era de Germán Hesse, era un libro romántico, de esos románticos de... Jane Austen. ¡No! Oh, esas son míos. Esos son los de La Paz. No, era el libro de La mujer del viajero en el tiempo, que luego hay una película y todo lo demás, no me acuerdo del autor en este rato, se me olvidó. Pero yo lo leí porque lo compré en un viaje y lo leí, me entretuve mucho, era muy divertido, una novela, livianita, pero una novela. Después se hizo libro y todo. Película, no libro, Película. película. Pero efectivamente son de las cosas que a uno le conmueven, ¿no es cierto? Y uno dice, sí, ojalá todo el mundo tuviera acceso a los libros, que es un tema. Yo digo, digitales, yo encuentro libros digitales por todas partes, pero a nadie le gusta leer en digital, po. Entonces, como es un tema también. ¿Será esta eterna discusión de bájenle el IVA a los libros para que la gente pueda comprar los libros? ¿Qué opina la profesora de lenguaje respecto de eso? Oh, sería maravilloso que le bajaran el IVA a los libros, porque así todos tendrían acceso, no solo los privilegiados. ¿Sí? Mm. Y la brecha cambiaría un poco. Ojalá que se le bajara el IVA a los libros acá en Chile, absolutamente. Ahora yo no Porque sé no, si cambie todo. Yo creo que Sí, igual es un factor de muchos factores que quizá están asociados a que no seamos buenos lectores, pero es solo uno. Yo creo sí, que hay muchas otras cosas más que lograr. Yo sí. insisto que la base está, bueno, Más, es más lo mío, atrás, pero está en más los atrás. pequeñitos, están los pequeñitos. Claro, Si claro. yo encanto a los pequeños, es más factible que se enamoren de la lectura. Sí, sin Ahora, duda. una cosa que es crucial allí, y que yo les mencionaba hace un rato, es que aparte de que un niño requiere vocabulario, también requiere otras habilidades, requiere desarrollar el discurso, también poder hacer una relato. narración, Un relato. ¿ya? O sea, si el niño no es capaz de hacer relato, difícilmente va a tener acceso a una buena lectura. Entonces, también está este juego de tanto el cuento de la noche, ¿verdad? De parte de los papás, como que los papás también le puedan decir a sus hijos, cuéntame un cuento hoy día para poder quedarme dormido. Y es una el experiencia relato bonita, oral. claro, o sea, también ellos van a poder transmitir lo que sienten, sus emociones. Desarrollamos la imaginación, la creatividad, a través de una cosa tan sencilla como esa. Yo les voy a contar ahí a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar posteriormente, que hay una estrategia que es muy útil. Cartón de cereal que usted recorta con una tijera y hace sombras. Y después en la noche pone una Sombrechín. linterna y cuenta historias con esas sombras. De verdad, los niños se motivan, pero a niveles extremos. Y después al otro día tú tienes recortando más cartones de cereal para hacer más marionetas, más historias. Y es algo que cambia dinámicamente o sea, cambia la dinámica de la familia y aumenta notablemente el relato verbal, el relato oral, ¿no es cierto? El contar una historia. Lo vivimos, lo vivenciamos con nuestras hijas, lo pasamos genial, están mis papás también en esa historia, en un lugar que no teníamos luz, entonces teníamos que alumbrarnos con velas, con linterna, y era el lugar perfecto. No había luz, entonces era contar la historia, y ojalá de terror, porque ese era lo más entretenido, ¿no es cierto? Era ojalá de terror. Ese es como un dato que puede la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto?, tratar de movilizar y ponerlo en práctica. Es algo muy sencillo y no requiere mayor tecnología que una linterna y unos cartones recortados. Yo creo que en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? En que salimos poco, las familias están en casa, los niños están en casa con sus papás, son las actividades cotidianas que nos pueden llevar a enamorarlos de la lectura, a tener ganas de aprender a leer. Eh, los papás me dicen, ay, pero es que le estoy tratando de leer el libro, pero a los niños pequeños no les gusta, que es mucha letra. No tenemos que leerles las historias, los libros, basta con que uno los relate las historias con las palabras de uno, con el léxico de uno, el vocabulario que uno escoja. No es necesario leer el libro, ¿cierto, Claudia? ¿O estoy equivocada? Porque yo le digo No. a los papás, ¿verdad? Por lo menos de los niños que yo atiendo, usted invente nomás y use los dibujos, pero usted invente la historia, puede cambiarla, puede agregarle el nombre de su hijo,
puede poner que los personajes son, uno se llama como el papá, otro se llama como el abuelito, les da más significado, la emoción se mete en esa historia, ¿verdad? Y ellos se transforman en personajes del libro. Entonces, yo creo que el relato, y sigo con esta cosa del relato porque es una cosa clave, se ha visto que algo que se llama la lectura dialógica es lo mejor para el desarrollo de la lectura en los niños. Es decir, que el papá cuenta la historia, pero el niño participa también. El niño comenta, el niño pregunta, no es esto de que el papá cuenta el cuento, ¿verdad? Y el niño está ahí en silencio, calladito, pasivamente, sino que el niño requiere ser activo, participar, y eso hace que se motiven también. Puede cambiar el final. Eso es una Exacto. cosa muy ¿Qué entretenida. final te gustaría a ti? Claro. Claudia, nos quedan pocos minutos. Nos gustaría que tú nos comentaras y nos dieras algunos tips como para las familias que nos están escuchando, porque esta cápsula que estamos transmitiendo desde hoy día, los jueves, ahí le estamos avisando a todo el mundo que estamos en los jueves, nos cambiamos del viernes para el jueves por razones laborales fundamentalmente. Em, ¿Qué le puedes decir a la gente como para recomendarles en términos de la lectura? A ver, como profesora, que primero acompañar al niño con la lectura. Yo creo que eso es importante. De repente es triste que un niño esté leyéndolo solo y que le cueste leerlo. Yo creo que involucrar al papá, leamos juntos este libro, conversémoslo. Yo creo que eso acerca mucho a la familia y acompaña también al niño que le cuesta un poco más leerlo, porque se siente claramente acompañado en algunas dudas, puede conversarlo, puede disfrutarlo más, ¿sí? También incentivarlos desde pequeños, como decía María Paz. Yo me estoy acordando ahora de mi hija específicamente, que le gusta mucho el condorito, y disfruta con el condorito, con algo tan simple como el condorito, ¿sí? Que lo podemos encontrar en todas partes, y algo tan simple, y así se va motivando con la lectura. Yo creo que también invitar a estos profesores que de repente matan la lectura con acercarnos, con pensar en el alumno y buscar esta lectura que realmente veo en mis alumnos y que les gustaría y que los motivaría. Sin olvidarse que estos chiquillos tienen que disfrutarla, porque claramente muchas veces los profesores nos olvidamos que es el goce por la lectura. Y es difícil sacar la nota y dejar solo el goce por la lectura. Ojalá que algún día no tengamos notas, ¿no? Y que aprendamos porque tenemos que aprender y porque queremos aprender y no porque tengamos que tener una nota. Ojalá sea así algún día. Matías, comentarios finales de esta nueva órbita en esta cápsula tan especial. Sí, mi nuevo capítulo favorito. Bueno, más que un comentario personal, me gustaría aprovechar que tenemos a la profesora especialista por acá y desde su perspectiva, ¿cuáles son los clásicos que nunca nos pueden faltar o que deberíamos leer antes de determinada edad, por ejemplo? Que no podemos irnos de este mundo sin leer. Yo sé que pueden ser cientos, pero como... ¿cierto? Activo desde la pedagogía o como persona. ¿Cómo? Digo, no necesariamente de la pedagogía, sino que desde lo personal que consideres, Claudia, que son libros que sí o sí hay que leer. Yo creo que siempre uno tiene un dictado de lo que debe leer y por ahí yo siempre me aprovecho para poder ir aumentando un poco la biblioteca y yo creo que, bueno, 100 años de soledad, que es el clásico de clásico de los clásicos, ¿sí? Macbeth también, clásico texto dramático que sin duda no podemos dejar este mundo sin haberlo leído. Shakespeare me gusta mucho, Hamlet también. También es uno de los clásicos que no podríamos dejarlo. No sé, hay tanto. Siempre y cuando te digan que es qué tipo de libro es. Me acuerdo que me hicieron leer en el colegio a Hamlet y lo leí como una novela y nunca entendí nada. No, texto dramático, pues, no.
No te lo No, presentaron. No me lo presentaron, me dijeron tiene que leerlo nomás en Luna y Prueba, así, eso sería todo. Sí. sí, no sé. Me llama la atención las recomendaciones del libro. Creo que eso enriquece también, ¿cierto? Y amplía las perspectivas. Creo que esa es una de las grandes ventajas que sin uno explorar mucho, desde lo personal, a mí me pasaba inicialmente que yo no era muy asiduo a la historia, pero hay muchos libros que involucran aspectos históricos y desde la narración de los autores se hace muchas veces bastante liviana y tiende a llamarte la atención y uno termina la novela y dice, bueno, me gustaría explorar un poco más el contexto en el que ocurre todo eso. Específicamente a mí me pasa eso con Milan Kundera, que considero que además de meterte la filosofía a la fuerza, pero de forma, ¿cierto?, como bajo la alfombra, tiene este concepto histórico que es muy genial porque te permite ir explorando y no como nos dice Claudia de, voy a estudiar historia para la prueba de historia, sino que te permite contextualizarte en lo que él te cuenta. Así que yo creo que es una de las grandes ventajas de la lectura, ampliar tu perspectiva, no solo sobre lo que te cuentan, sino que del mundo en general. Y eso ya se paga por sí sola la lectura. Paz, un comentario ahí para ir finalizando este recorrido por la literatura y los libros. Es tan cortito el tiempo, en realidad uno podría hablar todo el día de esto. Si con Matías el otro día estábamos conversando y decíamos, pucha, Es que es un mundo fascinante. alargarlo más, pero Sí. Claudia, Paz. Yo creo que, bueno, siempre me centro en los niños, pero son mis mundos. Pero yo creo que el rol que tenemos que cumplir es ese, es motivar, encantar, enganchar, ¿ya? Yo sé que las familias no tienen recursos, y que muchas no tienen recursos, ¿verdad? Es la realidad. Y muchos papás se frustran también por no tenerlos, por no tener acceso. Las grandes bibliotecas que están en Santiago. Allá en Chile. Ya, o sea, allá en Chile sí hay grandes bibliotecas para niños, donde los niños pueden pasar una tarde leyendo en un lugar adecuado, bonito, con grandes cojines, ¿verdad? Esa es una realidad que no existe en provincia, lamentablemente. Yo creo que nuestra ciudad carece de ese espacio, no lo tiene, que debería de ser una alternativa frente a la existencia de verdad de niños que no tienen acceso, ¿ya? Pero no lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que buscar otra. Yo creo que este es un desafío como ciudad, un desafío como comuna, ¿verdad? Necesitamos espacio, necesitamos acceso a los libros. Yo creo que si no, mientras los niños no tengan acceso, es muy difícil motivarlos a leer, porque no pueden tocar un libro, no lo pueden hojear. El hecho de poder acercarse a un montón de libros y decir: "Quiero ese", yo creo que ya eso es emocionante, es como entrar a una librería y decir: "Ay, me puedo comprar uno, ¿cuál?", ¿te fijas? Sí. Pero entrar a una biblioteca donde yo también puedo escoger un libro, ¿verdad? Los puedo hojear, puedo pasar horas buscando uno, lo encuentro y me lo puedo llevar a mi casa. Es gratificante, porque además sé que lo voy a tener tantos días y lo puedo devolver y puedo sacar otro. Pero no tenemos todas esas oportunidades. No. Y yo creo que ese es un punto así grave, es algo serio. Y aquí no puedo, no sé directamente a quién le puedo mandar el mensaje, pero nuestros nosotros, propios Alguien lo estudiantes. escuchará. Sí, yo creo que necesitamos eso, necesitamos. Hemos apoyado en que en comedores, por ejemplo, que en lugares donde los niños asisten a diferentes instancias, sí, se han ido creando bibliotecas pequeñitas, pero yo también creo que es una obligación del Estado, es una obligación de los que tienen los recursos, de los que tienen los espacios económicos, de poder brindar esas oportunidades a los niños, ¿ya? Y por otro lado, ¿verdad? Que los papás no se frustren, que un relato, que el contar una experiencia, una anécdota, también los incentiva a la lectura. Y eso lo puedo hacer sin tener un libro en la mano, solo basándome en mi vida, en algo que me pasó, en algo que me sucedió, en una película que vi en algún momento, en una historia que me contaron cuando era pequeña, ¿ya? Yo me acuerdo que en las noches, muchas veces de mis veranos, me dormía porque mi abuela me inventaba historias.
Historia muy simple, muy sencilla, la historia de una vaca que vivía en el campo, pero yo todavía me acuerdo, porque ella las creaba, ella las inventaba. Y uno se acuerda de esas cosas, hasta adolescente a veces les pedíamos que nos contara cuentos, porque eso queda en la memoria de los niños. Es muy significativo, es emocionante, y lo más probable que cuando ellos tengan hijos, hagan lo mismo y cuenten cuentos a sus hijos. Nosotros sería muy importante que les dejáramos el desafío a los estudiantes y a las personas que nos siguen respecto de cómo incentivar al mundo lector, por un lado, por una parte, motivarse a la lectura, hay muchos libros, ¿no es cierto? Y por otro lado, efectivamente se pueden hacer cadenas de solidarias respecto de entregar libros, generar esta instancia de, por ejemplo, libros libres. Ahora en este momento no podemos hacerlo, pero más adelante vamos a poder hacerlo también. Y, y motivar hacia la apertura de lo que son los libros. Los eventos de libros libres en otros países son un evento de la comuna, un evento de una ciudad completa, para San Jordi en España, ¿no es cierto? En Barcelona, los libros quedan en unas bancas en las plazas y la gente puede disponer de ellos. Y dice, en muchas partes dice, llévate uno, trae uno, es como libros Es y como flores. léelo y suéltalo. Claro, léelo y suéltalo, léelo y libéralo. Sí. Sí, muy entretenido este capítulo. Esta nueva órbita de la cápsula espacial, nos tenemos que ir porque habitualmente tratamos de no hacerlo más largo que esto, dado que también es un tiempo para todos. Y los invitamos a seguirnos siempre por la red social de Facebook, estamos allí. Sobre todo, también a escucharnos a través del podcast. Recomiéndennos, que estamos en Spotify, nos van a encontrar como la cápsula espacial. No tenemos este elemento de suscríbete y dale like a la campanita porque no es YouTube el asunto, entonces no tiene ese sentido. Pero sí le pueden decir a la gente que nos pueden estar escuchando este capítulo y otros más como episodios en audio de Spotify. Spotify, si tú no quieres pagar, lo puedes escuchar gratuitamente. Hay que mamarse los comerciales nomás, pero no hay nada más. Ha sido un placer, Claudia. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta órbita nueva. Gracias, Matías. Gracias, Paz. Y nos vemos la próxima semana en una nueva órbita, porque vamos a estar hablando con una psicóloga desde la ciudad de Victoria, en la octava, en la novena región de Chile. Vamos a estar hablando sobre la educación, la emoción y las neurociencias. Así que probablemente hablemos de Funciones ejecutivas. funciones ejecutivas. Así que nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana. En los jueves, no lo olviden. Adiós. Bye. Chao, chao.